Hola, voy a explicar acerca de las aportaciones de algunos personajes representativos de la historia de la educación y la pedagogía. Uno de ellos es Andrew Bell, representante de la enseñanza mutua, un pedagogo escocés que se interesó en la enseñanza recíproca, es decir, la educación con alumnos entre alumnos. Pues uno actuaba como monitor, es decir, él utilizaba al alumno más capacitado para que enseñara a sus demás compañeros. El siguiente es Lancaster, un pedagogo inglés que se interesó en las clases más pobres de su época. Implementó también en su escuela el método lancasteriano conocido anteriormente como la enseñanza mutua de Andrew Bell, que consistía en elegir al niño más capacitado para que el maestro le enseñase y posteriormente el niño transmitiera los conocimientos a sus compañeros de clase en grupos de 10 o más. Continuamos con Lucas Alamán. Él es mexicano, nació en Guanajuato y también se destacó en sus estudios de química, botánica y física. A continuación presentamos sus aportaciones. Una de ellas es que propuso el establecimiento de escuelas de agricultura. Asimismo, implementó el sistema métrico decimal. El siguiente es Santa Ana, oriundo de Jalapa, Veracruz. Él fue cadete del Ejército Real de la Nueva España y fue 11 veces presidente de la República Mexicana. Una de las aportaciones más importantes que él implementó en la educación es que se interesó por los alumnos de 15 a 17 años, pues sería la educación obligatoria y gratuita para aquellos de esa edad. José María Luis Mora, sacerdote y político mexicano, que falleció en París. Una de las más destacadas aportaciones de él hacia la educación es que la educación fuera laica y también se interesó en crear el Colegio de Ideología. También fue consejero de Gómez Farías mediante su gobierno de la República Mexicana. Valentín Gómez Farías, también de Guadalajara, Jalisco, catedrático de la Universidad de Guadalajara. Él luchó por la libertad de pensamiento y expresión. Una de sus aportaciones fue que él quería que el clero se apartara de la educación. Asimismo, clausuró la Universidad Pontificia y abrió nuevas escuelas nocturnas para los jóvenes que trabajaban durante el día, pues eran jóvenes de la clase baja. Gabino Barreda, filósofo político y médico, nacido en Puebla de Zaragoza. Él, una de sus aportaciones que más destaca en la educación es que se interesó en incluir a la educación el pensamiento positivista. Es decir, él quería también quitar a la iglesia de la educación y la relación que tenía con ella. Durante su vida se preocupó también porque la educación primaria fuera obligatoria, gratuita y laica. Enrique Repsamen. Él nació en Suiza y falleció en Jalapa, lugar donde se incorporó al proyecto de la Escuela Modelo de Orizaba, donde se daban clases a los maestros de la educación primaria. Los días sábados, pues en la semana daban clases. Fue tanto el éxito de estas escuelas modelo que se implementaron aún más en el estado de Veracruz. Una de sus obras más importantes es la revista México Intelectual, donde él ofrecía muchos métodos pedagógicos, asimismo el método y escritura de lectura, que es el método conocido como Repsamen. Una también de sus aportaciones o de su vida es que impulsó la fundación de las primeras escuelas normales, es decir, como la escuela modelo, que formaban a las personas para que fueran profesores. También fundó la Academia Normal y trabajó junto a Ignacio Altamirano en la Escuela de la Ciudad de México. Seguimos con Carlos Carrillo. Él es veracruzano. Nació el 27 de julio de 1855 en Veracruz y falleció en 1893. Una de las propuestas pedagógicas que él tuvo es que se implementara en la escuela la enseñanza de la historia, la geografía, la lectura y la aritmética, así como también el lenguaje. La escuela elemental. Él publicaba muchos avances pedagógicos para que muchos maestros también se ayudaran de él para mejorar la educación. Y su pensamiento se basaba en que las experiencias concretas eran importantes para el aprendizaje, evitando lo artificial llevado por el método sintético, y defendió también la enseñanza objetiva.
Llegamos a un político mexicano que fue presidente de 1914 a 1920, el año en que murió. Él fue presidente de la República Mexicana y nació en diciembre de 1855 y falleció el 21 de mayo de 1920. Descubramos de quién estamos hablando. Estamos hablando de Venustiano Carranza. Él, mientras fue presidente de la República Mexicana, formó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde implementó el artículo 3, que como sabemos habla de la educación. Él estableció que todos podían gozar de la educación y que fuera libre y laica, igualmente que fuera gratuita. Los padres para él eran quienes debían infundir en sus niños la religión que ellos creían como la mejor, pues él también estaba de acuerdo a que la iglesia se alejara de la relación que tenía con la educación. Gracias.